vamos a hablar sobre lo que son las emergencias respiratorias. En este caso vamos a empezar con lo que es el distrés respiratorio. El distrés respiratorio es una condición de vida o muerte. En este caso puede darse a consecuencia de un trauma, de asma, de hiperventilación o de un shock anafiláctico. En este caso, la persona que presenta distrés respiratorio va a experimentar dificultad respiratoria. Tengamos en cuenta de que el distrés respiratorio viene a ser la emergencia respiratoria más común. Dentro de los signos y síntomas que presenta el distrés respiratorio, tenemos a los patrones respiratorios anormales, así como también a lo que son los sonidos respiratorios no comunes, las retracciones del tejido blando de los músculos intercostales, supraclaviculares y supraesternales. También el paciente que presenta distrés respiratorio va a tener dolor en el pecho, particularmente cuando realiza la inspiración. También va a sentir la sensación de hormigueo, también en manos y pies. Al hablar de la piel, el tejido mucoso, ya sea labios y lengua, va a estar pegajoso, húmedo, enrojecido, pálido o con cianosis, es decir, azulado. Muchas veces el paciente se va a encontrar en posición de trípode, es decir, sentado con los brazos apoyados en sus rodillas. Ahora hablemos de los primeros auxilios que se van a brindar cuando se presenta un distrés respiratorio. Se debe de emplear un tratamiento inicial, ya que es muy importante, ya que el distrés respiratorio viene a ser una emergencia que si no es atendida de manera oportuna se puede convertir en una condición que va a llegar a amenazar la vida del paciente, llevándola o conllevando a un paro respiratorio. Entonces, dentro de los primeros auxilios, primero se va a llevar a cabo la evaluación general y primaria. Una vez que se identifiquen todos los signos y síntomas que son del distrés respiratorio, se va a actuar el sistema de emergencias médicas. Si el paciente es un menor, un infante, que se encuentra consciente, pero con manifestaciones claras de distrés respiratorio, se va a empezar a administrar de inmediato las medidas de soporte avanzado para la vida. Si el paciente se trata de un paciente accidentado, pero el accidentado respira, se le va a colocar en una posición cómoda. Comúnmente se le coloca sentado. Esto va a mejorar el proceso de respiración y vamos a evitar que la víctima realice cualquier esfuerzo físico, así como también vamos a asegurar una adecuada ventilación ambiental. Diciendo en lo que son los primeros auxilios, el tratamiento para el distrés respiratorio es similar. Primero se efectúa una evaluación general y primaria de la víctima. Enseguida se va a activar el sistema de emergencias médicas. Después vamos a ayudar a que la víctima repose de forma cómoda, comúnmente sentada. Se va a examinar a la víctima por la presencia de posibles condiciones, ya sea de vida o muerte. Vamos a ayudar a calmar o relajar a la víctima y que respire lentamente, ya que en víctimas de distrés respiratorio muchas veces es originado por tensiones emocionales o excitación. También vamos a proveer asistencia en la administración de medicamentos, vamos a mantener la temperatura de nuestra víctima en rangos normales, así como también vamos a observar y vigilar la respiración y el pulso. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablar acerca del paro respiratorio. El paro respiratorio viene a ser la ausencia de la respiración. Por lo tanto, va a ser una emergencia muy grave que requiere ayuda inmediata, ya que el ser humano posee la capacidad de almacenar el aire y otros componentes, ¿no? Como viene a ser el oxígeno. Y si le llegara a faltar a la persona oxígeno, obviamente va a causar la muerte. Bueno, ahora vamos a continuar hablando acerca de las causas.
Tenemos 7 causas principales en la cual vamos a hablar de cada uno de ellos. Uno viene a ser el ambiente físico o el ambiente que nos rodea con bajo oxígeno, ¿no? Esto puede causar que a las células o al cuerpo humano no se llegue a oxigenar. Estos, por ejemplo, van a ser espacios que obviamente no proveen ventilación o oxígeno. Por ejemplo, cuevas, minas, etc. Bueno, tenemos otro que es la obstrucción de las vías aéreas. Estas son causadas o es causado por la misma obstrucción de, de las vías aéreas, ¿no? Tenemos dos obstrucciones o dos tipos, ¿no? Que es anatómica y mecánica, ¿no? Anatómica es por el mismo cuerpo humano y mecánica ya es por otros factores, como por ejemplo meternos objetos a la boca. Bueno, tenemos siguiente que es insuficiencia de oxígeno circulando. Este se va a caracterizar por un estado de hipoxia, de anoxia e hipoxemia, que quiere decir que son símbolos o valores bajos de oxígeno, ¿no? Que necesita el organismo. Bueno, continuamos con otra causa que es sobredosis por drogas. El abuso de drogas depresivas pueden causar comúnmente un paro respiratorio. Por eso hay que tener cuidado con los medicamentos que consumimos. También tenemos enfermedades y trastornos respiratorios, ¿no? Estos ya se basan a la enfermedad en sí del sistema, que vienen a ser, por ejemplo, enfermedades del corazón, colapso circulatorio, el asma, el enfisema y la neumonía. Luego tenemos accidentes. Aquí, por ejemplo, tenemos al estrangulamiento, ¿no? O sea, cuando al ahorcamiento, ¿no? Al ahogamiento o al atragantamiento cuando nos metemos objetos a la boca o cuando también comemos rápido, ¿no? También sofocación o asfixia y lesiones en los pulmones. Y por último tenemos lesión cerebral, ¿no? Cuando hay un traumatismo en el cráneo. Voy a continuar hablando acerca de los signos y síntomas del paro respiratorio. Bueno, obviamente va a haber ausencia del movimiento del pecho, ¿no? De la inspiración y expiración. No se va a presenciar esto. Luego vamos a tener, no va a existir escape de aire de la boca a la nariz. Nosotros cuando realizamos primeros auxilios vamos a tener que acercarnos, ¿no? Para poder escuchar o sentir si hay aire, ¿no? Y ahí vamos a tener la evidencia de que en un paro respiratorio no va a haber la presencia de aire por la boca o nariz. Bueno, seguimos con, obviamente va a haber dificultades para respirar, por eso es que toda la ausencia que hemos mencionado. También los músculos del cuello van a sobresalir, ¿no? Mientras la persona va a hacer un esfuerzo por respirar. También vamos a escuchar, ¿no? Esto ya puede ser con ayuda, ¿no? De un estetoscopio. Vamos a escuchar sonidos, ¿no? De la respiración, ya sean ruidosos, burbujeantes, ronquidos, gurgoteas, cacareos, etc. Bueno, también va a haber posibles espumarajos por la boca. Y también lo más importante que nos va a indicar o el signo que ya nos va a decir que es ya un signo de alarma o que hay un paro, cuando ya sea la lengua, los labios o las uñas se van a poner de color azul. Como les mencionaba, no vamos a hablar o realizar primeros auxilios para poder ver o poder salvar la persona, ¿no? Que tiene un paro respiratorio. Aquí vamos a utilizar métodos para abrir la vía respiratoria o las vías respiratorias, ¿no? Bueno, primero vamos a realizar una inclinación de la cabeza hacia atrás. Esto primero colocando una mano, o sea, nuestra palma sobre la frente de la persona. Presionamos firmemente hacia atrás para inclinar la cabeza. Luego con los dedos
ya sean 2 o 3 dedos de nuestra otra mano, localizamos la parte ósea del mentón inferior con cuidado y levantamos la barbilla de la víctima o de la persona hacia arriba, ¿no? Luego tenemos la tracción de la mandíbula. Esto, la persona o el rescatador se va a colocar detrás de la cabeza de la víctima. Aquí vamos a utilizar para este procedimiento ambas manos para realizar esta maniobra, uno a cada lado de la parte inferior de la mandíbula del accidentado. Luego los dedos, como ya mencionaba, ya sea 2 o 3, se van a colocar detrás de los ángulos de la mandíbula, manteniendo los codos recostados sobre la superficie que se va a encontrar la persona. Enseguida tenemos la respiración artificial, que va a ser mantener las vías respiratorias abiertas para el intercambio gaseoso, ¿no? Y para permitirnos la introducción de oxígeno hacia los pulmones, ¿no? Y hacia todas las células. Y esto debe mantenerse de manera alterna y rítmica. Bien, ahora vamos a hablar de la respiración artificial con el método boca-nariz. Esto está indicado cuando a la víctima le es imposible abrir la boca, cuando la boca del accidentado se encuentra seriamente lesionada, esto es decir, por heridas, hemorragias en el rostro que afectan la región de la boca. También se da cuando es difícil sellar su boca herméticamente y por último, cuando se encuentra alguna razón justificada al rescatar o se prefiere utilizar la vía nasal. ¿Cuál es la técnica para realizar la respiración artificial? Debemos mantener inclinada hacia atrás la cabeza de la víctima con la palma de una mano sobre su frente. Pasamos a emplear la otra mano para levantar la mandíbula inferior de la víctima de manera que los labios de la boca del accidentado, del que tuvo el accidente, se cierren. Inspire profundamente y selle su boca estrechamente de la nariz de la víctima. Cuarto, insufla hacia dentro de la nariz de la víctima hasta que se observe subir al pecho. Quinto, el rescatador se aparta de la víctima y abre levemente la boca de esta con el propósito de permitir que la víctima exhale completamente entre ventilaciones. Y por último, esto se debe continuar de rescate según fue descrito en la sección de ventilación boca a boca. Ahora pasamos a la respiración artificial, pero esto es método boca a estómago. En aquí se aplica lo que es la laringectomados, donde no poseen una conexión entre la vía respiratoria superior y los pulmones. Las víctimas laringectomadas respiran por medio del estoma, la cual crea quirúrgicamente en la parte inferior del cuello y conectado a la tráquea. La estoma conecta la tráquea directamente con la piel del cuello. Generalmente la traqueostomía se practica como una medida de urgencia en caso de fallar los otros métodos de respiración artificial. La abertura de una traqueostomía es pequeña y estrecha, por lo contrario a lo que es la laringectomía, que posee un orificio amplio y redondo, por el cual es posible el borde de la mucosa traqueal. Para todo esto se debe sospechar que una laringectomía parcial en aquellos casos donde se escapa el aire a través de la nariz y boca durante las insuflaciones. En estas situaciones se debe apretar las fosas nasales con los dedos índices y pulgares, mientras que se sella la boca con la palma de la misma mano. Existe otro método de respiración artificial, que es el método boca a mascarilla o mascarilla protectora. Esto es una barrera protectora para la boca, representada por una mascarilla que se coloca sobre la cara de la víctima, con el fin de proveer un medio de prevención contra el contagio de patógenos, enfermedades infecciosas, contagiosas, entre otros. Tenemos dos tipos, las mascarillas faciales y las mascarillas de escudo. Las mascarillas faciales están diseñadas para adultos, niños e infantes, ya que poseen una válvula de una sola dirección que ayudan a proteger al socorrista contra posibles aspiraciones del aire exhalado,
y de posibles líquidos provenientes de la víctima. Esto también evita el reflujo de secreciones como salivas, mucosas, vómitos, sangres y también evita los gases. Ahora pasamos a la segunda mascarilla, que es la mascarilla de escudo. Esta es representada como un plástico que posee una boquilla a través de la cual el rescatador habrá de insuflar el aire a la víctima. Estas mascarillas son menos costosas y más pequeñas, pero se puede escapar al aire en los alrededores del escudo protector. Además, solo cubre la boca del accidentado, de manera que se debe cerrar con las manos las fosas nasales durante las insuflaciones. ¿Qué se debe realizar en la respiración artificial en infantes o niños? Primero, nunca debemos inclinar la cabeza hacia atrás tan lejos como de los adultos. En niños, la cabeza solo se inclina hacia atrás levemente. Y en infantes, la cabeza se debe mantener en posición neutral. 2. Para administrar la ventilación de infantes, cubra la boca, nariz simultáneamente, formando un sello firme alrededor de estos. En niños como en adultos se cubre solo la boca durante las insuflaciones. 3. En infantes solo se debe administrar pequeños soplos, es decir, bocanadas de aire necesarias para levantar el pecho. El exceso de aire puede incluir distensión gástrica. En ocasiones, el volumen de aire insuflado en la víctima no es lo suficiente para elevar el tórax. Por esto se debe o existe una gran variabilidad en el tamaño de diámetro de las vías respiratorias. Tanto en el infante como en los niños es posible que se necesite aplicar una mayor presión relativa al aire durante las ventilaciones de rescate, puesto que estos poseen vías aéreas más pequeñas como mayor resistencia al flujo de aire. Y por último, tanto como infantes y en niños se evidencian únicamente un paro respiratorio cuando poseen un pulso o cuando carecen de pulso o de respiración espontánea. En ese momento se debe insuflar cada 3 segundos, 20 ventilaciones por minuto y cada ventilación se debe poseer una duración de 1 a 12 segundos. Según fue mencionado previamente, al finalizar las primeras 20 ventilaciones de rescate por minuto. Ahora hablaremos de qué se debe realizar cuando sucede un paro respiratorio por ahogamiento. En esto primero, el rescatador que decide rescatar a las personas que se están ahogando debe llevar consigo algún medio para transportar a la víctima. Si esto no sucede, debe buscar algún medio como un flotador para poder ayudar a la víctima. Es importante recalcar que particularmente si el rescatador no posee entrenamiento de salvamiento para evitar accidentes acuáticos. 2. Al llegar a la víctima, la prioridad es iniciar la respiración de rescate boca a boca o boca-nariz. Este procedimiento es algo difícil, especialmente si el socorrista no posee algún tipo de flotador. 3. En aquellas víctimas con posible traumas en la cervical, las respiraciones artificiales se aplicarán manteniendo la cabeza del accidentado en posición neutral, sin extensión del cuello o inclinación hacia atrás de la cabeza. De manera que el método a emplearse para abrir la vía aérea es la tracción de la mandíbula, cuando se saque del agua a la víctima. Se procederá a palpar el pulso. Si no tiene pulso, ya se debe iniciar lo que es el RCP. Si el rescatador encuentra un pulso en el accidentado, pero aún no respira, debe continuar administrando la respiración artificial. Ahora pasaremos a hablar acerca de la obstrucción de la vía respiratoria. Para ello comenzamos con la obstrucción anatómica de la vía de aire. Esto ocurre cuando el pasaje de aire se bloquea por medio de la lengua, la inflamación o un edema, que es la acumulación de los líquidos, esto en los tejidos respiratorios superiores. La obstrucción mecánica de la vía de aire, en este caso va a ser la acumulación
de las materias o cuerpos extraños, ya sea en la boca, laringe o tráquea, que se puede dar a consecuencia de vómito aspirado, coágulos de sangre, flemas, secreciones mucosas, comida u otros objetos extraños. Esto se va a dar a causa de la ingestión de trozos grandes de alimentos. En infantes, cuando no pueden masticar bien los alimentos, también a causa del consumo del alcohol antes o durante la comida, ya que el alcohol va a adormecer a los nervios que van a ayudar a la deglución, y también a causa de los usos de dentaduras postizas, ya que esto va a dificultar a que la persona pueda masticar correctamente los alimentos. Las medidas de prevención para ello deben ser que cada persona debe cortar los alimentos en pedazos pequeños, evitar reír y hablar mientras mastica algún alimento, evitar ingerir exceso de alcohol antes y durante las comidas, evitar que los niños caminen o corran o jueguen con algún alimento o cuerpos extraños en la boca, y para ello los infantes solo deben consumir alimentos molidos. Los signos de atragantamiento, en este caso va a ser la tos fuerte, sonidos respiratorios pocos usuales, como va a ser los silbidos, los ronquidos. También va a haber una posible cianosis, la respiración va a ser forzada, la víctima se agarra a la garganta con una o dos manos y va a haber las retracciones. Ahora pasaremos a hablar acerca de la obstrucción completa de la vía respiratoria. Esto va a ser cuando se da un mal intercambio de aire durante una obstrucción parcial del pasaje de aire. Debe tratarse como una obstrucción completa. En estas situaciones se va a evidenciar con una tos débil, un sonido respiratorio agudo y se va a presentar la cianosis. Dentro de los signos tenemos que se va a dar la tos débil, la ausencia de la respiración, va a haber una inhabilidad de hablar, quejarse, toser o llorar, se va a dar la ausencia de los sonidos respiratorios, ausencia de los movimientos torácicos y también se va a dar una posible cianosis. Dentro de los primeros auxilios que se debe realizar, primero se debe expulsar el objeto extraño que está obstruido en el pasaje aéreo. También la víctima debe comenzar a respirar espontáneamente por sí misma, debe continuar con los primeros auxilios. Esto una persona que está capacitada para que lo pueda realizar. Asimismo, van a llegar los técnicos de emergencia médica o los paramédicos. En este caso, un médico tiene que asumir la responsabilidad del incidente. También se va a transportar a la víctima hacia la sala de emergencia o a los servicios médicos de un hospital. El rescatador debe continuar con las maniobras de ayuda. La víctima debe evidenciar un adecuado intercambio de aire o respiración espontánea. También debe mejorar y evidenciar su pronta recuperación, y se van a restablecer los signos normales en cuanto al color de la piel en este caso. Ahora hablaremos acerca de cómo se debe determinar la presencia de una obstrucción total de las vías respiratorias. Si se sospecha una obstrucción de la vía respiratoria en un individuo, el rescatador debe de preguntarle si se está ahogando, ¿puedes hablar o no? En este caso, si la víctima puede hablar o toser o llorar, no se debe realizar nada, ya que esto solo representa una obstrucción parcial. Por ello, se debe motivar al accidentado que tose y que mantenga un monitoreo constante de esta. Con la víctima de pie o sentada se debe administrar 5 compresiones abdominales. Seguidamente se debe continuar con las compresiones abdominales, ya que la víctima va a toser, esto arrojando el objeto.
y la víctima va a comenzar a respirar o toser fuertemente. En los niños, si la obstrucción de la vía aérea respiratoria no se despeja después de aproximadamente 1 minuto, se debe activar el sistema de emergencia médica. Para ello se debe solicitar la ayuda a que puedan llamar a 911. Seguidamente se debe realizar la localización y extracción del cuerpo extraño. Por último, se debe ejecutar el barrido, esto del dedo, ¿no? Para ello debemos tener puesto en nuestras manos en los guantes de látex para poder evitar el contacto con la sangre o los líquidos corporales de la víctima. Y seguidamente se debe intentar ventilar. En caso de un adulto o niño inconsciente, al encontrar a un accidentado en el suelo, llevar a cabo una evaluación general y primaria, el inicio de las medidas básicas, soporte básico para la vida. En tanto a la evaluación, vamos a evaluar el nivel de conciencia del accidentado, vamos a mover o golpear con cuidado los hombros de la víctima y vamos a gritar o decirle que estás bien. Abrir las vías respiratorias empleando la técnica correspondiente. Vamos a abrir la vía aérea y colocar su oído sobre la boca. Observar el pecho, escuchar y sentir la respiración 3 a 5 segundos si no respira. Por consiguiente, vamos a hacer la maniobra de Heimlich. Cada comprensión debe ser un esfuerzo distinto y un intento real para desalojar el objeto extraño de la vía aérea. Vamos a seguir con la localización y extracción del cuerpo extraño. Utilizar el dedo como si fuera un gancho para desalojar el cuerpo extraño. En niños, esta acción solo se debe llevar a cabo si el cuerpo extraño es visible. Continuando, vamos a repetir lo que son los pasos 2, 3 y 4. Abrir la boca y tratar de extraer el objeto con el dedo de forma de gancho, la cual es el paso 4, ¿no? Activar el sistema de emergencias en niños si esta obstrucción de la vía aérea no se despeja después de aproximadamente 1 minuto. Vamos a colocar en posición de recuperación para mantener la vía respiratoria abierta. Vamos a monitorear la respiración y el pulso periódicamente hasta que llegue personal de emergencia. Y vamos a revisar el pulso, respiración, hemorragia y shock si el objeto extraño que obstruye la vía respiratoria es removido o el aire entra durante el intento ventilar. En infantes menores de 1 año conscientes o niños pequeños conscientes, en la evaluación vamos a observar si hay dificultad o distrés respiratoria, determinar si el infante puede llorar, es débil o toser, la tos es efectiva, coteje por cianosis, color azulado, ceniza en los labios, lengua o uñas. Vamos a aplicar igualmente las 5 palmadas entre los omóplatos o la espalda, ¿no? Estos golpes en la espalda van a ayudar a crear presión en la caja torácica del bebé, de manera que se puede expulsar el objeto extraño que obstruye el pasaje del aire. Vamos a aplicar 5 compresiones torácicas para prevenir traumas o órganos internos. Se debe tener mucho cuidado de no ejercer comprensión sobre la apófisis, la parte final del esternón. Y vamos a repetir el paso 2 y 3 hasta que expulse el cuerpo extraño o el infante pierde conocimiento. Vamos a activar el sistema de emergencias si la obstrucción de vías respiratorias no se despeja después de aproximadamente 1 minuto. Y vamos a colocar en posición de recuperación, manteniendo la vía respiratoria abierta. Vamos a monitorizar la respiración y regular el pulso periódicamente hasta que llegue personal médico de emergencia. En los infantes menores de 1 año inconscientes, la evaluación va a determinar si el infante no responde tocando o agitando suavemente el hombro, pellizcando su cuerpo con mucho cuidado, golpeando la planta de los pies. Si se sospecha lesión en la espina dorsal, mueva al infante solamente si es absolutamente necesario. Vamos a abrir las vías respiratorias utilizando el método apropiado para abrir la vía de aire. Al emplear la técnica de la inclinación de la cabeza hacia atrás y el levantamiento de la barbilla, vamos a tener mucho cuidado de no inclinar demasiado la cabeza. Vamos también a aplicar 5 comprensiones torácicas y en la espalda. En tanto a la localización y extracción del cuerpo extraño, vamos a abrir la boca del bebé al levantar la quijada y la lengua, sosteniendo la lengua y el mentón inferior entre el pulgar y los dedos. Remover cualquier cuerpo extraño que veamos empleando con el dedo meñique en forma de gancho y no efectuar el procedimiento si no se puede observar dicho objeto.
Continuando el intento de ventilar, vamos a abrir la vía de aire e intentar aplicar nuevamente respiración de rescate. De no ser exitoso, reacomodar la cabeza y verificar el sello boca a boca y nariz. Trate de ventilar otra vez y si aún no pasa el aire. Repetir los pasos 3, 4, 5 y 6. Continuar con estos ciclos hasta que la obstrucción se despeje, pase el aire ventricular. El infante debe comenzar a respirar espontáneamente, a toser o a llorar, hasta que llegue personal del sistema de emergencias médicas. Activar el sistema de emergencias médicas si la obstrucción de vía respiratoria no se despeja después de aproximadamente 1 minuto y colocar en posición de recuperación si se despeja la obstrucción y comienza a respirar con naturalidad la víctima.